Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Con tan solo 34 años, es una destacada dirigente sindical, integrante del Secretariado Ejecutivo de la Central de Trabajadores. Comparte un café con nosotros hoy, Abigail Puig. Bueno, comenzamos a compartir este encuentro y este café, en este caso con Abigail Puig, a quien ya presentamos hace algunos segundos. ¿Cómo estás, Abigail? Bienvenida. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, un gusto tenerte por aquí para hablar de varios temas. Vamos a centrarnos, si te parece bien, en lo que fue el acto del pasado 21 de junio. Sí, en realidad un acto que se desarrolló en Montevideo, en la Plaza Pepe de Lía, en el marco de un paro nacional de FUESIS, del sector comercio y los servicios, que tuvo características nacionales y que contó con la participación de más de 500 compañeros del interior del país, donde en realidad las características fueron una concentración, una caravana, movilización y laboratoria, reivindicando como tres ejes centrales que tiene resuelta la federación, que tienen que ver primeramente con la aprobación del Día del Trabajador del Comercio y Servicios como un feriado pago, no laborable, después la defensa de la negociación colectiva y todo lo que tiene que ver con una campaña de defensa de derechos y una tercera pata que tiene que ver con una campaña de sindicalización para fortalecer la estructura sindical en el marco también de una campaña de sindicalización que tiene resuelta la central desde su último congreso. Claro, hay una reivindicación en ese día en particular, ¿no? En ese feriado no laborable. ¿Por qué? Son 7 años que venimos desarrollando paro de FUESIS los 21 de junio. E inclusive desarrollamos paro sábado y domingo, que son días ampliamente laborables para nosotros en el sector comercio y servicios. Tiene que ver con que ese día en particular para nosotros es el natalicio de José Pepe de Lía, máximo dirigente del movimiento sindical y uno de los forjadores de la unidad del movimiento sindical.Nosotros reivindicamos ese día como nuestro, incluso por ser también de nuestra casa. Claro. Y bueno, y en realidad hoy lo que tenemos es que el pasado 17 de octubre se dio media sanción en Cámara de Diputados, pero aún falta la media sanción en Cámara de Senadores. Nosotros ya estuvimos entrevistados con los senadores y las senadoras y obviamente nos encontramos con el planteo de la parte empresarial, que también fue convocada, diciendo que en realidad este punto debía ser analizado en la negociación colectiva en el Consejo de Salarios. Sin embargo, era uno de los puntos que se planteó en las plataformas generales en los grupos madre de FUESIS, y los empresarios a todo ese planteo del Día del Trabajador, Comercio y Servicio dijeron que ellos podían reconocer el día, pero que para que fuera un feriado pago no laborable que lo teníamos que hacer a través de la legislación. Y cuando fuimos al ámbito de la legislación, en realidad lo que plantean los empresarios es que se haga a través de la negociación colectiva. Y entonces en realidad nos encontramos con esa situación que no nos llama la atención, no nos llama la atención por quiénes son los representantes del sector en el cual nosotros estamos. O sea, inclusive sí lo que dejamos sentado cuando nos entrevistamos con los senadores y las senadoras es que los mismos que fueron inclusive a la Cámara a reunirse en la comisión son los mismos con los que negoció FUESIS en el último Consejo de Salario en la mayoría de los grupos madres y de los subgrupos, que son los representantes de la Cámara de Comercio, de los comercios minoristas y las distintas cámaras de servicio. Entonces en realidad es como un discurso repetido y en realidad que alterna según los lugares. Pero bueno, es 7 años consecutivos que se desarrolla esta medida y nosotros entendemos que antes de que termine este periodo, este día debe estar aprobado. O sea, inclusive hemos visto que se ha aprobado el Día del Trabajador de la Prensa, inclusive hace unos días celebrábamos como movimiento sindical la aprobación del Día del Trabajador de la Enseñanza Privada, que también ellos dieron una batalla bastante importante con respecto al reconocimiento de su día, porque a ellos les pasaba algo similar que a nosotros. A nosotros nos dicen los empresarios que ellos no tienen ningún problema en que exista el día del comercio, el día del trabajador del comercio. Pero tienen que trabajar. Pero claro, trabajemos todos, reconozcámoslo como un día, pero trabajemos todos. No es necesario sumar otro día de licencia, porque ellos tienen el concepto de que todas, inclusive las licencias especiales que tenemos por estudio, por duelo, por violencia, inclusive basada en género, son como días de licencia acumulables, más la licencia anual. Entonces no necesitamos un feriado más
que inclusive le puede salir millones y millones y millones. Pero no se puede computar eso una licencia, por ejemplo. No, por supuesto que no, pero en realidad ellos están en la línea en realidad de no dar aprobación porque cuestionan la cantidad de días de licencias eventuales, porque no son licencias que todo el mundo utilice, y realmente hacen ese planteo que al menos para nosotros es bastante liviano. ¿Y ya habían recurrido ustedes al Parlamento antes, en estos 7 años también? Nosotros en el marco del 50 aniversario de la CNT y en el marco de los 100 años de Pepe Elía, nosotros en realidad lo que hicimos fue redactar un anteproyecto que establecía que ese día fuera para los grupos de actividad que componen FUESIS. Y ese anteproyecto primero se entregó a todos los representantes de los partidos políticos con representación en el Parlamento, ¿no? Y luego inclusive estuvimos con la comisión y esa sanción que se dio en Cámara de Diputados el 17 de octubre incluso contó con amplísima mayoría de los diputados y diputadas en sala. Entonces en realidad lo que no entendemos es por qué ahora se tranca tanto y no tenemos novedades. Claro, y todo da a entender que obviamente en el tema de negociación salarial, ese tema también se puede llegar a trancar, si no es por la vía parlamentaria. En realidad nosotros, nuestra próxima comienzo de negociación sería en el 2020, el año que viene. Pero independientemente de eso, era el primer punto de la plataforma general de FUESIS, aprobada incluso en su último congreso y trabajada previo a la séptima ronda de Consejo Salario. Entonces, en realidad, decir que ese punto los trabajadores y las trabajadoras no lo llevamos en nuestras plataformas es mentir. Claro. Porque era el primer punto. Y bueno, y en realidad nosotros entendemos que la mejor vía para resolver esto obviamente es a través del Parlamento Nacional. ¿Qué otros puntos se tocaron en lo que fue el acto del pasado 21, donde tú fuiste oradora allí de ese acto? Nosotros en realidad en FUESIS tenemos varias resoluciones con respecto a nuestro plan de trabajo, incluso para desarrollar de acá a la próximo comienzo de Consejo Salario. Si es que en realidad cuando asuma el nuevo gobierno también hay Consejo Salario, suponemos nosotros que sí, que tiene que seguir, inclusive que tiene que mejorar, pero bueno, tenemos que aguardar a ver qué pasa. Para nosotros ese plan de trabajo lo que establece es la defensa de todos los derechos que fueron conquistados y alcanzados a través de los movimientos sociales, el movimiento sindical también, y a través de estos últimos años, y además en particular la defensa de la negociación colectiva como una de las herramientas que ayudó a la redistribución de la riqueza, a la generación de puestos de empleo y al crecimiento del poder adquisitivo de los uruguayos y las uruguayas. ¿Y cómo vieron, o cómo viste tú en este caso, lo que fue el reciente paso de los representantes tanto de los trabajadores como de los empresarios y también del gobierno por Ginebra, por la asamblea de la OIT con motivo de los 100 años, y donde Uruguay ingresó allí en una lista de reclamos, lo que tiene que ver precisamente con el tema de negociación colectiva? Sí, en realidad esto no es nuevo, ¿no? O sea, las cámaras empresariales ya habían tentado esta situación hace en otras... 9 años atrás aproximadamente. Sí, a partir de la aprobación de la ley de negociación colectiva y también a partir en realidad del crecimiento organizacional de los sindicatos y también del empuje que tuvimos a través de la negociación colectiva de saber que es obligatorio, que no depende solamente de que el Poder Ejecutivo convoque o no convoque, como establecía la ley de Consejo Salario, la antigua. Pero acá en realidad lo que nosotros vemos con preocupación es que es un posicionamiento totalmente ideológico. Es un posicionamiento que tiene que ver con que obviamente hay un fuerte rechazo del sector empresarial en discutir salario y condiciones de trabajo, y que por lo también, menos en la versión tripartita, digamos, ¿no? Por supuesto, ellos en realidad plantean ir al ámbito bipartito, y en el ámbito bipartito obviamente inclusive sectores como los que componen FUESIS estarían extremadamente complicados para aumentar sus salarios y sus beneficios para mantenerlos. Por la variedad de ramas que tiene. Pero no solamente por eso, sino por la dispersión, no es lo mismo el nivel organizacional. E inclusive si uno va a la realidad de lo que ha sido la negociación colectiva en los últimos años comparado a cuando no había, solo hay 5 ramas de actividad fuertes tal vez en el Uruguay que tuvieron negociación colectiva y las otras no. Entonces, nosotros venimos de 14 años de
crecimiento salarial. Antes no lo teníamos. Hay otras ramas de actividad que sí lo tenían, pero tal vez por las características, transporte, la salud, los bancarios, pero hay otras ramas de actividad que no las teníamos. Entonces, es ahí también uno de los puntos donde nosotros decimos, queremos negociación colectiva, queremos que sea tripartita, se puede mejorar, lo que no se puede hacer es retroceder. ¿Se puede revisar todo el ámbito? Por supuesto que se puede revisar, pero nunca retroceder. Porque si no, en realidad estamos entrando en el absurdo, y el absurdo es que si hay más de un 75% de tantas mesas de negociación colectiva instaladas, entre ellas las 56 mesas de negociación que tuvo FUESIS, más de 50 mesas que alcanzaron un acuerdo o que en realidad tuvieron una votación, pero inclusive esa votación incluso se dio entre el sector empresarial y los trabajadores, entonces no es que no funcione. Sería hasta más responsable decir que, bueno, lo han dicho, que no la quieren. Es más responsable. Claro, hay representantes de empresarios, por ejemplo, algún abogado laboralista que ha señalado que efectivamente, digamos, no se puede decir que la negociación colectiva no tiene resultados, por lo que tú decís, ¿no? Y porque además de esta mayor ronda de negocio salarial de la historia, prácticamente el 90% se resolvió en forma bipartita, aunque el Estado estuviera allí su presencia. Con lo cual, para ellos es cierto que la herramienta es buena, pero que hay cosas que no están de acuerdo, como por ejemplo extender el derecho de huelga con motivo de una ocupación de un lugar o local de trabajo. Ese es el principal problema que en esa visión algunos empresarios tienen, o por lo menos representantes, porque tampoco se puede hablar de todos los empresarios, ¿no? Y tampoco se pueden hablar de todos los sindicatos ocupando, porque sería mentir. Es cierto. Las ocupaciones en realidad se dan en el marco de una conflictividad grande, cuando inclusive en la última medida, no se dan antes. Claro, son muy impactantes y también a nivel... hay varias que se han dado en el marco también de los trabajadores y las trabajadoras, custodiando inclusive las máquinas, los lugares de trabajo, los centros de trabajo, una vez que haya empresarios que se fugan. Porque acá en Uruguay conocemos trabajadores y trabajadoras que no se han hecho de sus créditos laborales, pero empresarios fundidos formalmente no hay. No hay. O sea, han sido más los que se han escapado con todo y los trabajadores que han quedado en la calle que al revés. Entonces, en realidad está bien. Puede ser que alguna medida sea distorsiva, puede ser que alguna medida genere un perjuicio, no daño, perjuicio, que no es lo mismo, porque una medida siempre intenta alterar el orden o alterar inclusive la producción para que realmente se note cuál es el trabajo desarrollado por los trabajadores y las trabajadoras. Claro, porque en el caso más reconocido de los últimos días, de Friopan, los propios representantes del gremio han señalado que en realidad habían cometido un error en no, por ejemplo, haber cuidado el detalle que luego se conoció por una filmación de esa mercadería que quedó en mal estado o fuera del lugar donde debería haber quedado guardada, ¿no? Y ellos lo reconocen como una forma de autocrítica también. Sí, también se ofrecieron pidieron disculpas públicamente, también se ofrecieron a limpiar y todo. Ahí en realidad lo que nosotros planteamos es que hay que tener mucho cuidado cuando se desarrollan las medidas sindicales. No solamente porque pueda pasar un hecho de estas características, sino porque en realidad también hay un día después. Claro. Hay un día después en el que hay que volver. Pero además hasta para garantía de los propios trabajadores, hay un día ¿no? después incluso donde uno quiere sumar más compañeros y más compañeras a la organización sindical. Entonces, está bueno tener ideas, movilizarse para conseguir los objetivos de la organización sindical, pero está bueno que eso se desarrolle también de buena forma para que no hayan estos inconvenientes y que sobre todo sea una visión menor que tome tanta relevancia con respecto a muchísimas cosas que se consiguen a través de la organización sindical. Abigail, ¿por qué te parece que la lectura después de lo ocurrido en Ginebra fue, por un lado, de las cámaras empresariales de vieron, acataron lo que nosotros veníamos a proponer, y desde la central de trabajadores diciendo, vinieron por algo y finalmente no lo lograron? ¿Por qué es tan disímil la lectura de un mismo tema? Porque son visiones distintas y porque tenemos diferencias ideológicas. En realidad, alguien puede considerar como una victoria que en realidad Uruguay haya ingresado, al menos las consideraciones, y que después hubiese una devolución. Ahora, ámbito tripartito en Uruguay siempre vamos a estar dispuestos a tener. Y en realidad lo que se conforma ahora es una comisión especial que después va a tener que elaborar sus memorias o sus informes a OIT. Pero eso no significa que sea una derrota para nosotros, por el contrario. Es más, yo insisto, con el número de acuerdos que tenemos,
está bastante complicado para explicar que la negociación colectiva es un problema. Y con los números que tenemos en realidad con respecto a la medida de ocupación, también es que es bastante complicado. Nosotros no es una cuestión de quién ganó o quién perdió. Sí. Nosotros creemos que en realidad el planteo que hacen las cámaras empresariales con respecto a datos que maneja la ONU, con respecto a datos que se manejan a nivel internacional, del reconocimiento de otros estados, del reconocimiento de organizaciones internacionales, sindicales, al sistema de relaciones laborales que tiene Uruguay, el planteo de las cámaras empresariales naufragó. Uh-huh. Ahora lo que queda también es que todos los uruguayos y las uruguayas entiendan realmente la negociación colectiva para qué y cuál es el objetivo mayor. ¿Te parece que hay gente que a esta altura no lo entiende o no entiende a cabalidad qué significa una negociación de estas características? Sí, por supuesto. ¿Sí? Y sobre todo tal vez en las capas un poco más jóvenes, uh-huh, o donde se desarrolla la primera experiencia laboral, que es lo que nos pasa a nosotros, en los supermercados, en los call centers, claro, en las tiendas. Ahí en realidad hay un concepto de que en realidad cuál es el aumento del gobierno, y ahí uno tiene que explicar que está todo el sistema tripartito, que después uh-huh, también están los ámbitos bipartitos, pero que mayoritariamente esto sale a través de... Permitime hacer una pausa, después me contás de esa realidad que están viviendo ustedes y cómo viene también el tema de la sindicalización de una federación a nivel nacional como fue, si te parece bien. Muy bien. Una pausa, estamos con Abigail Puig aquí en Encuentro Central.